¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros aquí, en esta convocatoria que nos hemos hecho los unos a los otros para seguir acompañándonos en este camino que hemos elegido, en este camino de felicidad, que muchas veces se interrumpe por algún tema que nos convoca y que nos deprime, temas que nos convocan a las tristezas. Esto es bastante frecuente en este tiempo, en donde el tiempo está gastado, por decirlo de alguna manera, por hacer alguna referencia a por la tecnología, y donde nos acostumbramos a la inmediatez de los conocimientos, a la posibilidad de acceder a cualquier conocimiento, a cualquier referencia, y eso a veces nos hace perder ese disfrute del estar con el otro, que en realidad no ha sido suplantado, y espero que por mucho tiempo, por más robótica que exista, sea suplantado. El otro día estábamos conversando a partir de una experiencia en conjunto con un grupo, y este poema que les voy a referir y a leer ahora, lo voy a leer no porque no lo recuerde de memoria, no lo recuerdo de memoria, recuerdo los conceptos y me gustaría transmitírselo de la mejor manera posible, y hace de introito, de presentación de a quién recibiremos hoy. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos. Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia, aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta y riendo, e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Es el poeta al que nosotros tantas veces nos referimos, Rumi, que tiene muchos siglos de haber vivido, de haber volcado y de haber compartido con nosotros esta sabiduría. Él pertenece al sufismo y es realmente alguien, o fue realmente alguien que abrió las puertas a todas las creencias, a todas las experiencias, porque todas ellas traen como consecuencia, como bien lo dice el poema, algún deleite que si nos privamos de vivirlo, seguramente estaremos perdiendo la oportunidad de conocerlo. De esta manera y con esta presentación recibimos a nuestra invitada de hoy. Coaching es el arte de preguntar y escuchar. Es un proceso en el cual una persona o un grupo es acompañada por un coach para que consiga un objetivo, para que logre lo que quiere conseguir o para que se desplace de un lugar en el que está hacia otro. Generalmente ese nuevo lugar tiene un mayor desarrollo del potencial, ya sea personal o profesional. Así que un coach es alguien que maximiza el potencial de las personas, colabora en ese sentido. Así que la primera pregunta que hacemos en coaching en relación al miedo es: ¿qué te asusta? Contame cuál es la amenaza, qué te inquieta. No es, no, mejor, ¿y si no sintieras miedo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no sentís miedo? ¿Harías otras cosas? No, atendemos al miedo. A ver, vamos a usar este sistema de alarmas. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué puede pasar? Pero puede ser que sea una única sesión para planificar una conversación que quiero tener, por ejemplo, con mi jefe acerca de este tema. O quiero tomar una decisión y necesito ordenarme, clarificar,
y sentir qué decisión es la mejor para mí. Y esto lo puede lograr un coach con una persona que está en ese momento para tomar una decisión. El coach se enfoca básicamente en el presente y el futuro. El coach pregunta qué querés conseguir. Un terapeuta puede ir más a sanar hacia atrás y te pregunta qué querés resolver. Y un coach generalmente está en una situación simétrica con su cliente. Es como un socio colaborador. El experto es el propio cliente en su vida. El coach le formula preguntas donde el cliente por sí mismo encuentra sus respuestas. Qué gusto recibirte, Magela. Gracias, millón de gracias, Raquel. Un gusto para mí estar aquí. No, los agradecidos van a ser nuestros televidentes, nuestros coparticipantes de esta experiencia de comunicación, porque en realidad el objetivo de nuestra comunicación, que ya es en sí mismo un espacio ganado por nosotras, en realidad lo estamos compartiendo de una forma muy amplia, muy democrática, de la mejor manera que sabemos, que hemos encontrado nosotros hacerla, entonces, como comunicadores, ¿no? Y entonces, porque hay muchas maneras de comunicar, y entonces estamos aquí. Tú sos comunicadora también. Sí, es cierto. Y como que me dedico un poco a la acción en común, esto de la comunicación. Admiro el hecho de que suceda esa acción en común entre los seres humanos. ¿Cómo es tu vida, digamos? ¿Desde cuándo te referís a tu vida? ¿Hasta dónde tenés memoria de tus acciones y de tus elecciones? Yo siempre digo que en mi vida hay varias vidas. Además de tener la creencia de que venimos múltiples veces aquí, como hay diferentes periodos de mi vida, ¿sí? Marcados como por etapas de quiebres o de cambios o de elecciones, como tú decís, como determinantes. Y en esos muchos periodos de mi vida, uno de los factores que me han permitido hacer estos quiebres ha sido como esa libertad de elegir que he recuperado. Cada vez que hacía una elección me daba cuenta de esa libertad de elegir. Y darme cuenta de esa libertad de elegir me llevó tiempo. Tomar conciencia de que sí podemos elegir. Entonces el poema de Rumi viene como a medida. Sí, me pareció alucinante. Lo que me facilita a mí, y creo que facilita a muchas personas, tomar conciencia de esa libertad para elegir, es conocerse. Es que estamos muy distraídos, ¿no? Fuera de nosotros, muy atraídos por todo, por lo material, por la comunicación. La comunicación parece que se hubiera transformado en otra cosa, no una acción en común. Ahora, el tema de la comunicación dentro de mí, ese creo que es un tema también como muy importante. Ahora, como comentabas, que el encuentro con el otro se ve afectado por la tecnología, por el mundo en el que vivimos, por la velocidad, coincido. Y aún me quedé como reflexionando cuánto está más detenido el encuentro con uno mismo. El encuentro que se da con uno mismo. El otro día estábamos conversando sobre los 3 ejes conversacionales de los que habla Echeverría en Coaching Ontológico. Uno es el eje conversacional con uno mismo. La conversación que uno tiene con uno mismo. Ese diálogo interior. Exactamente. O el parloteo interior. Exacto, puede ser un parloteo, puede ser un diálogo, puede ser una comunicación. O una sola voz. O una sola voz unificada, o muchas voces integradas. Integradas. Ese eje conversacional de la comunicación, la conversación con uno mismo es muy importante. Y luego está el eje conversacional de la conversación con el otro, este que te referías, tan importante, tan nutricio para nuestro ser. Y luego hay un tercer eje que se le llama la conversación con el misterio de la vida. Es como la conversación con lo que hay más allá de mí, con Dios o con lo trascendente. Sí, o el universo creativo, como quieras llamarlo. Sí, y esos 3 con ejes... reconocer que no estamos solos, que somos todos diferentes y de alguna manera eso tiene una razón.
Ahí está, con de la ser. vida, ¿no? Con lo que quieras llamarle más allá de vos y de los otros. Me resulta tan interesante chequear cómo es el tipo de conversación que existe o de comunicación en esos tres ejes, ¿no? Conmigo misma, con el otro y con el misterio de la vida. ¿Cuánto influye qué tipo de conversación tenemos en esos tres ejes al cómo somos? ¿Y qué es lo que se está dando últimamente? Todos somos diferentes, obviamente, ¿no? Pero ¿hay un patrón? Para empezar, creo que... ¿Qué nos es más difícil de decir? Eso. Creo que la conversación con uno mismo, el tomar conciencia de ese diálogo interno, incluso de esas pequeñas vocecitas que tenemos todo el tiempo en automático diciéndonos cosas. Me parece que ese diálogo no es muy consciente, como que no nos damos cuenta, nos levantamos diciéndonos cosas y no nos damos cuenta cómo nos estamos construyendo en esa comunicación interna. Cómo esa conversación interna que yo tengo conmigo me está influyendo en cómo salgo al mundo. Por ejemplo, en la no valoración de uno mismo o de creer que el entorno no nos ve o no nos reconoce. De pronto estamos esperando que el afuera nos reconozca y de pronto está antes que nosotros nos veamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y quién ayudas a verse? ¿Quién te ayudó a ti, por ejemplo, a verte? Cual. Creo que he tenido muchos grandes maestros que me han permitido verme. Sí, pero el primero, a ver, así rápidamente, ¿quién fue? Son tantos. Creo que los primeros maestros que me ayudan a verme fueron mis padres, ¿sí? Y la familia. Y luego llega como el ambiente de trabajo, y luego llegan las parejas, los hijos y los maestros espirituales, ¿no? Hay muchas formas y también la vida me ha ayudado a verme, pero si voy a decir alguna persona que me ha ayudado a verme, que me permitió entrar en esta profesión de coaching, fue una gerente en la industria donde yo trabajaba. ¿La industria química? Sí, en la industria farmacéutica. Esta gerente, yo veía en ella algunas cosas que ella reflejaba de mí. ¿Que no te gustaban? Claro, era muy interesante, ¿no? Debo entender. Sí, podía ver, como dice el dicho, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro, ¿no? En el propio. Y sí, me ayudó a veía a través de esta gerente cosas que tú en no mí que querías no hacer. tenía integradas. Sí, totalmente. Y ¿Te molestaban en principio? No las integraba, totalmente. No integradas, rechazadas. 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 Pero eran cosas tuyas. Propias. Que ella sí, las inseguridades, tenía. básicamente inseguridad, ¿no? O falta de tomar decisiones o lo que sea. Es como que se juzga más fácil en el otro que en uno mismo. Y cuando empecé a hacer coaching y se me invita fuerte al protagonismo, ¿no? Bien fuerte, cuánto de eso también está en ti. Eso es como lo que más me gusta del coaching, la invitación al protagonismo y a verte a vos. Lo que está afuera es como un espejo tuyo, entonces, ¿cuánto reconocimiento te das vos a vos mismo? Como dijiste recién en el tema de cuánto esperamos y cuánto te reconoces vos. Cuánto me escuchan los demás y cuánto te escuchás vos. Y esto de preguntar hacia mí fue como mágico, es una de las cosas que me permitió mejorar mi conversación interna. Por aquello que se dice habitualmente, o por lo menos lo digo yo, no sé si es tan habitual, que los grandes maestros son aquellos hechos, circunstancias o personas que se nos han cruzado en la vida y que hemos creído en principio, medio paranoicamente, ¿no? Medios perseguidos, que venían a hacernos mal, a dañar, pero en realidad nos estaban mostrando que ese no era el camino, que no nos queríamos parecer, que queríamos tomar otro camino, etcétera, ¿no? Y hemos evolucionado gracias a eso. Muchísimo, muchísimo. Por eso, como dice Rumi, déjalos entrar. Tal aunque cual. sea un vendaval de cuestiones que parezcan negativas. Ya venimos con Magela. Con Magela recién nos estamos viendo personalmente, conociéndonos. Tal cual. Pero cuando hablamos por teléfono y ahora mismo en
en estos minutos es como si nos conociéramos de siempre. ¿Es casualidad? ¿Qué hay? ¿Hay empatía? ¿Cómo se llama eso? ¿Desde el coaching? ¿O desde el yoga kundalini? ¿O desde, no sé, desde...? Te lo voy a llamar desde un maestro espiritual que tengo, ¿sí? que enseña mucho de física cuántica y de que el cerebro tiene mucho más potencial de lo que usamos. Se le llama, para mí, como se llama, frecuencia específica. Ajá. Frecuencia específica es como una especie de resonancia que existe cuando las personas como que están vibrando o resonando en la misma frecuencia. Entonces, en frecuencia específica entran en resonancia, y el fenómeno de resonancia es como una sinergia. Así que como que... fuerza. Sí, se amplía la magnitud de la onda. Ahí está. No, cuando nos colocan en, bueno, los que no han tenido más remedio que entrar a un resonador, que somos, a esta altura somos muchos, bueno, eso es lo que mide un resonador, ¿no? Que cómo está resonando nuestro cerebro, si es el cráneo, nuestros huesos, nuestros órganos, en fin. Algunas cosas no se pueden medir con el resonador. Pero de eso hablas, ¿no? De esta, cuando estamos juntas, o cuando estamos juntos con los compañeros, claro, ellos están lejos ahora, pero tú estás muy cerca. Entonces, quiero decir que ellos están lejos, pero cuando estoy cerca, como en el caso contigo, que estamos ahora, es que estamos compartiendo más. A ver si nos explicás un poquito eso. ¿Qué sería esto de la frecuencia específica? De la frecuencia específica, de la resonancia, del campo magnético, de quiénes somos, de por qué cuando viene alguien, por ejemplo, alguno de los compañeros siente aquí algo no muy agradable a la altura del plexo solar, y otros sienten como euforia cuando te ven. Es decir, todas las cosas que uno va sintiendo que los demás van sintiendo, o supone uno que los demás están sintiendo, porque en realidad el que está sintiendo es uno. No los quiero entreverar, amigos, pero ustedes saben que a veces soy compleja. A ver. ¿Qué yo siento que es frecuencia específica? En coaching lo usamos, si querés, lo traigo como algo aplicable. Sí. A los coaches a veces se nos llama, hay un coach que está desde el principio de esta profesión, que él dice que somos embajadores de posibilidades. Entonces, traemos esta frecuencia específica del cambio y de más posibilidades. De manera que cuando estamos con alguien, por ejemplo, con un cliente o con otra persona que también tiene esa misma frecuencia, es como si dos longitudes de onda, como en música, que son armónicas, se sobreponen y entonces suena bien. Suena bien. Cuando dos personas son frecuencia específica, esto suena bien y además se contagian las posibilidades. Como si parte de mi frecuencia fuera ti y parte de tu frecuencia fuera mí. Se genera como un campo expansivo. Y común casi. Y común. Y en ese campo también lo habla la neurociencia con esto de las neuronas espejos, ¿no? Las neuronas especulares que hace que entremos como en una determinada frecuencia, sintonía, más allá de la conciencia, más allá de lo que estamos controlando con la voluntad. A veces en coaching, pero también en cualquier relación de colaboración o de sociedad, se establece como esa confianza, como esa intimidad entre dos personas, que es como de que ya saben incluso cómo se sienten. Lo que piensan. Lo que piensan. Cómo van a reaccionar. Ahora, cuando no se da, que se da muchas veces entre un funcionario y su jerarca, entre un marido y su esposa, y su mujer, o lo que fuera, o en una pareja, por decirlo de alguna manera, entre un educando y un educador, por poner ejemplos diversos, cuando eso no se da, ¿qué está pasando? En lugar de, si lo viéramos en música, en lugar de que las dos ondas son armónicas, hay como desarmonía. La frecuencia o es disonante o estamos vibrando diferente. Es como si los instrumentos de una orquesta estuvieran sonando sin un sentido, sin una armonía. Sí, generalmente lo que no tiene armonía tiende como a evitarse, genera rechazo, es como genera tensión también. Esta violencia que también es tan palpable hoy día, no sé si es
más que antes, menos que antes, no sabría decir, pero sí es algo que todos sentimos, que como que está creciendo. Así como crece esta otra cosa, ¿no? Cuando la gente llega a lugares inhóspitos, donde no se siente confortable íntimamente, ¿no? Estamos hablando del interior, entonces busca una salida, busca espejarse en otro, busca conectarse con la tierra, busca compañeros, busca amigos, busca trabajos que le sean placenteros. ¿A qué se debe que se den las dos cosas? Una creciente violencia, que es no me gusta el otro, no lo soporto, no tengo paciencia, todo eso, o lo agredo, y por otro lado, la búsqueda de algo diferente. ¿Tenemos que pasar por lugares oscuros para mirar un poco la luz, o quiénes somos? ¿Quiénes somos? Desde mi lugar y desde muchos otros, creo que estamos convencidos que tiene una amplitud tan grande, que somos seres maravillosos y a la vez sumamente oscuros, como si tuviéramos el símbolo del yin y el yang, ¿no? Dentro de nosotros, lo blanco y lo negro, y a veces al no conocernos, al no conocer nuestras zonas más oscuras, vemos zonas oscuras en otras personas y nos asustan o las rechazamos. Incluso también al no conocernos no vemos nuestras zonas de luz y podemos ver en otras zonas de luz y las envidiamos. Así que desde mi particular comprensión de la vida, el no conocernos en nuestras sombras y en nuestras luces nos trae una incomprensión del afuera. Y a medida que me conozco más y me integro y comprendo mis luces y mis sombras, puedo comprender que todo es posible en el género humano. Entonces cuando la persona dice, porque no puedo creer que fulanito sea así, no puedo entender cómo me dijo esto, no me entra en la cabeza que sea de esa manera. Y eso es porque llegamos hasta lo que podemos entender nosotros. Claro. A medida que ampliamos nuestro entendimiento de lo que es el ser humano, nos damos cuenta que todo es posible. Aunque cuando yo digo, no puedo entender cómo alguien es así, también me puedo preguntar, ¿qué hace que yo no pueda entender a ese alguien? ¿Qué no estoy pudiendo yo ver de esa persona? Y no para validarlo, sino para no quedarme atascada en ese no puedo entender y entrar en una conversación interna completamente destructiva que no me genera caminos de comunicación. Y hay muchos caminos destructivos, ¿no? Sí. Autodestructivos. Sí. Todo lo que... Y después se trasunta en una sociedad que también se manifiesta destructivamente. Sí. Otra vez me parece que es un tema de no nos conocemos, no estamos preparados para hacernos preguntas acerca de nuestra conversación interna, acerca de la vida. Creo que algunas personas se han hecho estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuáles son los desafíos que yo vengo en esta vida a transitar? Pero no nos las facilitan desde jóvenes. Son como que esas preguntas quedan para algún lugar de la vida donde... Cuando tengas tiempo, cuando económicamente esté bien. O cuando te suceda algo. O cuando la vida me ponga una traba, ¿no? De salud, de lo que fuera, un accidente, lo que fuera, entonces, o alguna pérdida de alguna cosa. Y entonces, recién ahí... Me hago esa pregunta. ¿Nos podemos hacer entonces esas preguntas en pleno goce de la salud mental y física? Sí, porque no es inútil. No, ¿para qué esperar a momentos críticos para hacernos preguntas esenciales? Por eso me gusta tanto el arte de preguntar. Porque es como, hay una frase que el otro día leí de Einstein que dice, si tuviera un grave problema a resolver y solo 1 hora de tiempo para resolverlo, dedicaría los primeros 55 minutos a diseñar una buena pregunta y en los restantes 5 minutos me daría el tiempo de resolverla con la respuesta. Entonces, dame una buena pregunta y con eso voy a estar bien. Es diseñar qué pregunta necesito en este momento de mi vida, hacerme yo hoy. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Valor? ¿Decisión? Solo conciencia. Solo conciencia. Que tengas ganas de darte cuenta de algo. Que algo esté pasando
y vos tengas ganas de entrar en esa conversación contigo. ¿Para que te eso va a hay que nutrir. pasar por la angustia o no necesariamente? ¿Por el vacío interior o no necesariamente? Todos los caminos son válidos. Yo prefiero lo preventivo. Lo preventivo. Pasé bastante por eso Sí. y ya a esta altura dije, no necesariamente. Como también hay una frase de Echeverría que nos encanta, los coaches, que dice, el dolor es biológico e inevitable, el sufrimiento es opcional. Ujú. ¿Cómo se aplicaría eso? Alguien que está atravesando, por ejemplo, una enfermedad, difícil de resolver hoy por la medicina, como las autoinmunes, como no todos los cánceres, pero muchos de ellos. Sí. Ahí tendríamos que comprender la enfermedad, ¿sí? Entonces... O sea, ¿la enfermedad es producto de nuestra mente siempre o de nuestras elecciones previas? La enfermedad es producto de infinidad de factores, infinidad. Hay quienes hablan desde nuestros ancestros hasta las creencias, el cuerpo, la genética, hay infinidad de factores. Ahora, la enfermedad depende de cómo la mires, si la ves como una enemiga o como una aliada. Hay quienes eligen verla como una aliada. Y conozco muchos ejemplos de personas que las enfermedades han sido sus mejores aliadas para conocerse, ¿sí? Incluida yo. Entonces, la enfermedad puede ser un aliado en el autoconocimiento si yo comienzo a explorar el síntoma como una manifestación de mi cuerpo que me quiere decir algo. Contame sobre ti. Bueno, rápidamente. Algunas enfermedades. Bueno, ¿has tenido puede muchas? ser, no, pero básicamente temas con el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, una circunstancia con mi cuerpo que me enseñó mucho. ¿Anorexia, bulimia, algo de eso? Tuve distorsiones de la alimentación, pero una en especial que me estaba viniendo ahora a mí como para comentar es una hernia umbilical. Una hernia umbilical que surgió en mi primer embarazo y que luego tuve que tener una intervención y yo me pregunté, ¿por qué una hernia umbilical? Eso es del como ombligo que umbilical, ¿no? en el ombligo se rompió un músculo, todas las hernias es un rompimiento. Y me hice una serie de preguntas acerca, ¿para qué esto? ¿No? ¿Por qué está sucediendo esta hernia? Y cuando comprendí, dialogando con este músculo, que se había roto por excesivo esfuerzo, por no haberle puesto límites, esa palabra llegó a mí como diciendo, ¿dónde me estoy extralimitando? Y la hernia para mí fue una gran maestra de dónde me estaba extralimitando con mi energía vital. Me estaba extralimitando mucho en el trabajo. ¿Sí? ¿Porque no era placentero o porque era excesivo? Muchas horas, siempre placentero, pero demasiadas horas. Es como, me encanta y no pongo límites. ¿Sí? También el tema del workaholismo o trabajar demasiado es un tema que me ha tocado muy de cerca, también acompañado en las empresas, también se ve muy de cerca. Y de no saber parar. De no saber colocarse límites, ¿no? Como dice Erich Fromm, todo en exceso porque seguro que cuando, perdón, ahora lo de Erich Fromm, porque colocarte el límite era sentirte fallando. No, es como sentirse uno ilimitado en recursos, ¿no? Ahí está, la supermujer. Superwoman, supermadre, super todo, Mujer Maravilla, como quieras verlo, no vi la película todavía. Pero el punto de yo siempre puedo, claro. ¿No? Yo voy a poder con todo. Es el ego que nos hace tanta falta, pero que a su vez puede jugarnos alguna mala pasada, ¿no? Tal cual. El día que me dijeron, si vos tenés una creencia que dice yo siempre puedo, ¿es limitante o potenciadora? Y yo dije, depende. Una creencia yo siempre puedo puede ser extremadamente limitante, porque puede hacerte caer en una enfermedad o agotarte por estrés. Entonces... No sé por qué me mirás tan fijo. Ay, no sé. Debe ser pura casualidad. ¿Te sentiste aludida en algo? Absolutamente. Estamos en resonancia. En resonancia total. ¿Frecuencia? Frecuencia específica. Específica, ya venimos, amigo. Pasaste también por varias etapas, como todos, ¿no? En la búsqueda.
se ve que eso ha sido muy fuerte en ti. Sí. Buscarte, encontrarte. ¿Te has encontrado? Sí, varias veces. Y creo que mi primer disciplina de búsqueda así fuerte fue a través de la yoga. Y llegué a la yoga en años de crisis también. O sea, como buscando esa paz que siempre la tuve y que me la había olvidado. Porque todos nacemos con esa paz, ¿no? Sí, y con esa felicidad también. Y la yoga en principio me recordó cómo era respirar conscientemente. Y una vez que comencé, bueno, transité diferentes tipos de yoga. Cuando llegué a yoga Kundalini, que vos también lo experimentás, fue como encontrar un lugar donde el cuerpo y la meditación se alineaban rápidamente, más rápidamente que en otros estilos de yoga, según mi forma, ¿no? Era un yoga como especialmente diseñado a lo que yo necesitaba en ese momento. Es el yoga de la conciencia. Sí. Y bueno, tanto que me hice instructora, eso cambió mi vida también. Mi primer quiebre de vida, hacerme instructora. También conocer a quien hoy es mi esposo en un instructorado de yoga. O sea, cambió mi vida desde muchos lugares. Y durante 7 años impartí clases de yoga. Allí me di cuenta que las personas querían conversar conmigo. Seguir conversando después. Sí, buscaban la conversación con el otro, para continuar avanzando. Y ahí es que como que llegué a coaching. Incluso en los espacios de meditación en yoga crecí muchísimo. Yo creo que allí en esos espacios de meditación tuve muchas conversaciones con el misterio de la vida. De alguna manera, sabiduría de algún lugar como que fue gestándose dentro de mí en tantas horas de meditación, de sadhana. A las 4 de la mañana. A las 5, antes del amanecer. Tipo a las 5. El amanecer en esta latitud tan sur-sur, a las 5 está bien. Sí, sí. ¿Y qué lograste con las meditaciones? La meditación, y en principio... Porque en este mundo tan así como esquizofrénico, ¿no? Cambiante, por decirlo de alguna manera, hay personas que no podrían pensar en la idea de meditar, de estar en uno mismo, con uno mismo. Es como, también hay que buscar la definición a meditación, ¿sí? Es como que estos primeros contactos con la meditación y Kundalini Yoga, que era básicamente a través de mantras o canto, a mí me encanta la voz y cantar, entonces para mí estaban diseñados. También me hizo seguir buscando diferentes estilos de meditación. Y transité muchos estilos, tanto como meditación Zen, que es lo más quizás tradicional, o meditaciones activas. Y me acuerdo una vez, le estaban preguntando a un maestro de meditación que también transité, ¿cuántos minutos hay que meditar por día, maestro? Y el maestro le dijo, ¿y qué vas a hacer el resto del día? Aparte de meditar, deberías vivir tu día meditando. Entonces, mi definición de meditación ya no es solamente estar entonando un mantra, es más bien, me adhiero a esta definición de ser testigo de mí, ser testigo de quién estoy siendo, ser testigo de mis pensamientos. Y eso es algo que podemos hacer en cualquier momento. Yo soy muy testigo de cómo estoy respirando ahora y de lo que está transitando por mi mente ahora, que está muy alineado con lo que estoy conversando. No hay una conversación paralela. Sin embargo, tenemos 50.000 pensamientos por día, ¿no? Sí, y allí en esa conciencia de observarte, es como que después de entrenar un tiempo podés mantener esa conciencia de qué estoy pensando en este momento, en cualquier momento. Al ser testigo de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tu respiración, es como estar meditando presente en este momento. Es una forma que yo siento que se puede llevar al día a día todo el tiempo. Con naturalidad. Sí. Hasta que se vuelve un hábito. Totalmente, totalmente. Como reaprender a respirar. Sí, solo que requiere entrenamiento, ¿sí? Me llevó años primero de entrenarme para que fuera natural. Sobre todo estar en el momento presente. Presente no solo a ti, a este lugar, a quienes están aquí, a quienes nos escuchan. Presente a mí, presente a mi respiración, a mi intuición,
a mis pensamientos, a lo que está sucediendo en este momento. Este programa se llama Uno por Uno. ¿Te resuena? Ya que estamos hablando tanto de resonar. Sí, uno por uno. El uno por uno siento que en matemáticas da 1. Pero sale la científica. Sí, pero el uno por uno me suena a mí como más de 1. ¿Sí? Es una invitación a que no sea un 1 por 1 para dar 1, como en las matemáticas. Sea un 1 por 1 para dar mucho más que 1. Esto es lo que me parece que tiene la invitación a pensar, ¿no? Es lo que llega a mí ahora. Desde la coach que eres, ¿qué me preguntarías en este momento? No, hay que ponerse a prueba. Recién te estaba preguntando una pregunta que venía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento, esta conversación para vos? Sí. Que te preguntaría, ¿qué está sucediendo ahora en este momento para vos? El disfrute total. Okay. Y entonces, desde ese lugar... Soy. Sí. Desde ese lugar, entonces, ¿qué sería el disfrute? ¿Qué es el disfrute? No sentir necesidad de nada más. Paz. Es como una definición bien similar a la mía. ¿Qué es disfrutar? Estar en el momento. Estar. Que lo que es, sea. No pelearme, no luchar con lo que es. Es un estado de aceptación y alineamiento a lo que es. Y vivimos en nuestra sociedad occidental luchando muchísimo con lo que queremos que sea, con lo que tenemos porque no nos gusta o porque deseamos. Esto lo converso siempre, por eso lo hablo así con tanta naturalidad, porque la gente sabe que empiezo con estas cosas, estas reflexiones, porque a mí me invaden y porque sé que si a mí me invaden, yo soy un reflejo de todos los demás, que se reflejan en mí y yo en ellos, o sea, nos pertenece, deben estar sintiendo todas cosas muy similares o haberlas sentido. Entonces eso, ¿no? ¿Cómo ir aceptando más? Sí. La aceptación me parece que da un poco de miedo porque se la confunde a veces con resignación. Aceptación como, si yo acepto algo, entonces no lo puedo cambiar. Entonces dejaría todo tal como está. Y justamente es lo contrario. La aceptación no significa eso, ¿sí? La aceptación es simplemente lo que es. Y justamente ese darme cuenta de lo que está haciendo, lo que es lo que me permite tomar la mejor decisión si es que es posible cambiarlo. No es resignar, simplemente es dejar de luchar con lo que es. Y los luchadores, los que venimos del otro milenio, con el mandato implícito del cambio en la sociedad, de dejar una sociedad como que nos pusimos en la vara muy alto, ¿no? Una sociedad igualitaria, una sociedad justa, porque vivimos en Uruguay también, ¿no? Que tiene esos valores. Y de pronto no lo hemos logrado en nuestro transcurrir vital, de nuestra vida, ¿no? Mucha gente se deprime con eso, al no haber logrado, y no disfruta del hoy. Otra vez, esta palabra de el logro. El logro. Cuando uno deja de luchar con lo que es, entonces se convierte en un mejor estratega de cómo llegar a lo que uno quiere que sea. La mejor herramienta para conseguir un cambio, y en eso sí que estoy bien en coaching, ¿sí? Sí, porque acompañamos el cambio. La mejor herramienta para acompañar un cambio, primero es diagnosticar bien la realidad, lo que está sucediendo. Y para observar bien la realidad, si yo empiezo a juzgar la realidad, esto no debería ser así, entonces ya no la estoy observando desde un lugar neutral. Dame un ejemplo concreto. Bien, por ejemplo, estoy pensando en temas empresariales porque mis últimos clientes han sido... ¿Empresas? Clientes que están trabajando en las empresas, ¿sí? Bueno, mi jefe tiene una forma de ser que no es la que me hace sentir cómoda, no entiendo por qué es así, o mi compañero de trabajo, o mi colaborador, o lo que sea. Y no puedo aceptar que sea de esa manera. No puedo creer que sea tan poco solidario, o tan poco generoso, o tan poco empático, o que
no puedo creer que sea así. Mal compañero, que sea lo que sea, ¿sí? No acepto que alguien sea así. Al no aceptarlo, ¿qué está sucediendo en ti, en él, en la persona? Un lugar que es totalmente ineficiente para sí mismo, empezando por ahí, para su estado de ánimo, y luego para cualquier cambio. Porque así está haciendo su compañero de trabajo, su jefe, así es. Ahora, si terminamos de aceptar que esta persona está haciendo así, ¿cuál es tu mejor actitud frente a esta persona tal como está haciendo? Reñir con ella, hacerle cambiar. Cambio, en pos del cambio que vos querés ver. La mejor actitud es la mejor influencia. Entonces, ¿cuál es tu mejor actitud? En principio, aceptar que así está haciendo. Así es. Y en función de ese ser del otro, en función de ese poco compañero o egoísta o desorganizado o lo que sea, ¿de qué forma yo podría influir más efectivamente? Si yo voy enojado, rechazando, discutiendo o diciéndole un sermón, tendrías que ser de otra forma, seguramente esa no es la eficiencia en el cambio. La eficiencia en el cambio requiere un lugar de paz, de aceptación, de comprender por qué el otro está haciendo desde ese lugar y a partir de comprender sus buenas razones, que por algo las tendrá, o su jerarquía de valores, que es diferente a la mía, entonces desde ese lugar quizás tener una conversación más productiva. Tal vez sonreír, aunque uno no tenga ganas al principio, este acto de sonreír ya cambia la actitud del otro. Hay muchísimas anécdotas verdaderas con respecto a eso. Ya venimos. El coach o el coaching es el arte de preguntar y el que tiene la capacidad de contestarse es siempre la persona que consulta, ¿no? El consultante, el cliente, el paciente, no sé cómo lo llaman. El cliente o el coachee, a veces se le llama. Ahí está. El coachee que recibe coaching por un coach. Así que es distinto a cualquier terapia o a las terapias que uno conoce porque en realidad es igual a todas, pero como que es más rápida, más eficiente, o ¿cómo la podrías definir? Coaching es más concreto y más medible, por eso a veces parece más rápido o eficiente. Ajá. El coach se centra en clarificar muy bien con su cliente qué quiere conseguir. Y a veces al preguntarte ¿para qué querés conseguir eso? ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo conseguiste? ¿Cómo vas a saber que estás avanzando en tu objetivo? El cliente comienza a tomar conciencia de lo concreto, ¿sí? Si yo quiero estar más seguro de mí mismo o confiar más en mí y alguien me pregunta ¿y cómo te vas a dar cuenta vos de que estás confiando más en vos misma? Entonces me permite traer al mundo real, bueno, yo si me animo a pedirle un aumento de sueldo a mi jefe es porque estoy confiando más en mí. Entonces, ¿qué te gustaría conseguir en esta sesión de hoy? Bueno, quizás cómo tener esta conversación con mi jefe. Entonces se convierte en algo más concreto y medible, por eso parece más rápido. Decíamos que un camino concreto es ese, ¿no? Preguntas muy bien hechas. Digamos, los procesos, ¿son largos, cortos? ¿Depende de qué? Depende del objetivo del cliente o del coachee. Si yo necesito tomar una decisión, quizás un encuentro ya me clarifica las cosas como para tomar una decisión, o es una decisión de vida porque quiero comprender qué tipo de trabajo me haría más feliz. Eso es lo que me dedico un poco más yo, a ayudar a mis clientes a clarificar esto. Entonces necesitamos un poco más de profundidad en ese trabajo de autoconocimiento para saber de sus talentos y saber dónde vas a brillar. Claro. Y ahí puede ser un proceso. En general, entre 6 y 10 sesiones es un proceso típico de coaching, ya como con objetivos de estado, ¿individuales de conocimiento. o colectivos? Puedes hacerlo en grupo, puedes hacerlo uno a uno, también con equipos. A veces trabaja muy bien con equipos directivos, pequeños equipos de directivos que están como influyendo en muchas personas en las empresas y que tienen que hacerse buenas preguntas en relación a su empresa y a su forma de estar liderando o de dirigir. Es como muy aplicable a muchas cosas. Nosotros decimos temas de eficacia personal. O sea, sacar lo mejor de cada uno. Sí, el coach sin perder la felicidad
del goce o el goce de lo que se está haciendo, ¿no? En Uruguay tenemos una cosa de autocrítica y de crítica muy grande. Yo lo he visto crecer muchísimo eso. Se enfoca más en lo que falta que en lo que hay. ¿Y eso qué nos está pasando? Si pudiéramos hablar de todos como un solo cuerpo, como una sola mente, como una sola... Creo que no estamos observando nuestra zona más luminosa, por algún motivo. Muchas veces tenemos miedo a brillar, miedo a ver lo que somos. Y esta zona como de quedarnos en lo que nos falta nos protege de asumir la responsabilidad. Es una zona de confort, ¿no? Sí, nos protege de asumir la responsabilidad de lo que somos, de lo que tenemos para dar. Es una zona cómoda. Ahora bien, si llegamos con dones separados, digamos, con características personales muy fuertes, únicas, cada uno con un talento especial, y no lo desarrollamos, lo perdemos. O no lo gestionamos adecuadamente. Como yo te comentaba, sí. Tengo una metáfora que uso con mis clientes, que todos nacimos con un talento o con un superpoder, y les comento cómo, si ven cualquier película de superhéroes, cuando el superhéroe se encuentra con su superpoder, como Hulk, cuando se encuentra con su superpoder, o el Hombre Araña, o Iron Man, cualquiera, no lo saben manejar. Y cuando no lo saben manejar, el superpoder les juega en contra. Y esto es lo que nos pasa. Tenemos, por ejemplo, el talento para encontrar oportunidades de mejora, pero lo hacemos a cada rato y nos volvemos en unos criticones. O tenemos talento para dar al otro y nos volvemos excesivamente serviciales y nos olvidamos de nosotros. O tenemos talento para liderar, pero somos unos mandatarios todo el tiempo. Es como que no podemos gestionar nuestro propio talento y luego se vuelve en contra, porque no hemos visto qué don, qué talento traemos y cómo usarlo de manera adecuada y equilibrada, armónica. Sí, tengo capacidad de liderar y no lo desarrollo. ¿Qué puede pasar? Si no lo desarrollás, va a haber infelicidad totalmente en tu vida, y si lo desarrollás en exceso, puedes convertirte en un líder demasiado autoritario. Entonces, en su armonía, el líder se convierte como en un líder que no solamente lidera desde la cabeza, sino desde el corazón y desde su ombligo, completamente alineado. Se conoce y sabe gestionar su talento, no el talento lo sobrepasa. ¿Y hoy qué nos estaría pasando colectivamente, o cuál sería el camino para los uruguayos? Y ya brindamos por eso. Divino. Para mí Uruguay, como la forma del país, es un país con mucho corazón. Y nuestro camino es abrir más nuestro corazón, ser más solidarios, comprendernos más entre nosotros y dejar de juzgarnos tanto. Dejar de juzgarnos. Yo brindo calurosamente por eso, para que se abra nuestro pericardio libre ya. Hermoso. Gracias a ti por la compañía. Raquel, por Gracias, favor. amigos.